Bien, el asunto parte preguntándole si leyeron ayer el documento para enfocar directamente hacia el objetivo, que es la ecuación de la energía. ¿Está claro o hacemos una ligera revisión del documento que les había entregado el día de ayer? ¿Están claros o repasamos? Porque sería importante para que ustedes estén claros y ustedes mismos elaboren el día de hoy la ecuación del compresor, para partir de ahí y luego hacer un ejercicio que ustedes también lo tienen a la mano, ¿no? O hacemos una revisión, consulto. Luis Hernán Sánchez, usted empecemos. ¿Está claro? ¿Leyó? Estaba leyendo acerca sobre los Santiago cuatro Flores, aspectos que tiene el ciclo de... no se le escucha. Santiago, Sí, ingeniero, sí estaba leyendo, pero creo que también sería importante que hagamos una revisión. un poquito más duro, no le escucho. Que sí estaba leyendo, pero sería importante que hagamos una revisión. Ya, correcto. Diana Elizabeth, ¿leyó usted? Sí, ingeniero, pero igual creo que se me va a revisar. Correcto, con 13 es suficiente. Con eso ya es un mapeo necesario para... Vamos a hacer una revisión breve, ¿no? Para que pongan atención. Quedamos ayer en esto, ¿no? En sistemas cerrados, recuerden, siempre hemos hablado de sistemas cerrados y sistemas abiertos. Entonces, importante de lo que habíamos visto en este análisis, en esta figura, que corresponde a una planta de generación de energía térmica, mediante el sistema térmico, tenemos la caldera, tomando en consideración que aquí hay una sustancia de trabajo, ¿no? Sustancia de trabajo que en este caso, siendo cíclica, mire, ya vamos involucrando, tenemos esta sustancia que en primera instancia como fluido, el vapor, y luego cuando se licúa, agua. Y lo mismo podemos decir que sus propiedades cambian, ¿no? En este ciclo, y por lo tanto definimos como una máquina térmica. Entonces, siendo el agua, el fluido, cuando llega a la caldera, al agregar vapor, calor, el agua se vaporiza, ¿no? Se vaporiza y por lo tanto, cuando es trasladada por medio de tuberías, llega hacia una turbina, y luego a un generador, con lo cual convierte la energía y se genera trabajo, ¿no? Como se genera trabajo, el trabajo es positivo. Luego, ¿qué pasa? Es necesario ayudarle a condensar y por lo tanto se envía un condensador. En este condensador, que aquí está conocido como sumidero, se agrega agua fría, ¿no? Para enfriar, para acelerar el enfriamiento, para que se condense totalmente lo que puede haber, suspensión, puede haber, mejor dicho, vapor, y por lo tanto es necesario condensarlo, porque las bombas no bombean vapor, tienen que bombear líquido. Entonces aquí tenemos la explicación de qué es C, porque hace su recorrido. Aquí tenemos un intercambiador de calor que hace su recorrido del agua y sale, el agua que entra fría, sale caliente. Esto generalmente también se ve en las torres de enfriamiento, en los sistemas de refrigeración, sobre todo en la industria láctea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se rechaza calor. Una vez que se licúa, viene hacia la bomba. Entonces aquí tenemos dos bombas que generalmente se utiliza cuando es un sistema de generación de energía. Ya habíamos dicho que cuando se agrega calor, o sea que la energía es tomada del motor, porque la bomba está, siempre manejamos esta idea, la bomba una cosa y el motor otra. Y estos generalmente están unidos por un engrane
que se llama el matrimonio entre la bomba y el motor. Por lo tanto, entonces lo que hace es, en este condensado, trasladarlo hacia la otra bomba, y por eso tenemos considerado que en la bomba el trabajo que ingresa es el trabajo que ingresa, ¿no? Entonces, por lo tanto, el trabajo es negativo porque consumimos energía. De igual manera, en la otra bomba, consumimos energía, por lo tanto es negativo. Y esta agua es alimentada nuevamente a la caldera. Generalmente aquí tenemos la concepción de que es totalmente cíclico. No es así porque el vapor se condensa. ¿Sí? El vapor se condensa y sus circuitos, cuando se condensa, es necesario que exista una trampa de vapor para que elimine el condensado. Entonces, ojo, ahí ya perdemos una cierta cantidad de fluido. Y por eso que generalmente siempre se alimenta, al menos en los procesos térmicos para calefacción, se utiliza agua de reposición. ¿Sí? Porque en el transcurso, cuando las tuberías, sobre todo, son demasiado largas, el transporte de vapor se condensa y eso hay que ir eliminando. Entonces siempre se considera, pero se lo considera en sí al sistema cerrado, ¿no? Y estas son las fronteras imaginarias. Porque generalmente en una planta las distancias son grandes. Y por lo tanto nosotros tenemos que imaginar que todo esto es un sistema cerrado. Esta es la explicación que tenemos resumida con las expresiones que les había dado para que se vaya entendiendo en qué consiste este sistema de una planta productora de energía. Vamos a leerles aquí en forma sucinta, porque todo esto lo he hecho en forma sucinto del libro de Fires de termodinámica, pero relacionado solamente a lo que es el vapor. La energía almacenada o contenida dentro de este sistema consiste en energía interna molecular, energía cinética y energía potencial, medida desde un nivel conveniente. Miren, en la caldera hay energía almacenada. Cuando se produce vapor, lo hacemos a través de ¿qué? De energía por la velocidad del vapor, energía cinética. Si en el equipo las distancias, las alturas son las alturas de uno con respecto a otro son grandes, se considera que hay energía potencial. Pero la energía mismo dentro de la caldera, al moverse las moléculas de una posición u otra, entonces hablamos de energía cinética interna y energía potencial interna, que eso es la energía interna contenida en el fluido, ¿no? Ya, vamos entendiéndonos. Si consideramos una pequeña cantidad de masa, ¿no? de esta agua a medida que avanza alrededor del circuito, veremos que su energía interna, a medida que le añade calor en el cuerpo caliente, por ejemplo en la caldera, esta energía disminuye a medida que rechaza calor hacia el sumidero o condensador, ¿sí? Y cambia en los demás lugares que acelera y retarda su velocidad. Bien, esto en definitiva, estamos hablando de un sistema continuo. Por lo tanto, el estado estacionario, ¿por qué decimos este es un estado estacionario? Porque significa que en cualquier sección a través de una línea de tubería, el gasto en masa y las propiedades termodinámicas permanecen constantes. Y a partir de ello, la energía almacenada es igual a ¿qué? De lo que les había explicado, a energía interna, energía cinética y energía potencial. Si permanece constante, delta E es igual a 0, o sea, no hay almacenamiento de energía. De tal manera que un sistema no fluente o sin corriente, en este caso es fluente, ¿no? Pero si en un sistema no fluente o sin corriente, tenemos que no hay energía cinética, no hay energía potencial, y la energía almacenada es igual a la energía interna. Es esto lo que tenemos acá. Esto, por ejemplo, miren.
Aquí tenemos un cilindro, tenemos un pistón, tenemos un peso aquí y tenemos un resorte que nos permite que sea flexible, ¿no? De tal manera que al agregarle calor en el sistema, va calentándose y ¿qué pasa? Va moviéndose émbolo. Eso significa que hay un trabajo contra este émbolo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se mueve aquí? Es la energía interna nada más, porque no hay energía cinética ni energía potencial. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esta parte? Por esa razón, decimos que en un sistema no fluente, la energía almacenada es igual a la energía interna. Estamos revisando lo que ustedes ya vieron en termodinámica. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es un sistema abierto? Lo que ya se ha venido diciendo, ¿no? Sirve para trazar fronteras y estudiar separadamente e independientemente los diversos elementos. Ejemplo, la caldera, el condensador o sumidero, las bombas, consideradas cada uno como un sistema. También se pueden tomar en cuenta tramos de tubería para determinar pérdidas de calor, etc. Por ejemplo, hagamos un análisis. En cierto momento la bomba está trabajando, vemos que trabaja, pero la presión con la que debe ingresar, vemos que no alimenta, no ingresa agua a la caldera. Y esto en la explotación, ¿no? Y en el mantenimiento ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No está entrando agua a la caldera. Nos toca parar la producción, nos toca parar la caldera para hacer un análisis urgente, qué es lo que pasa. Si tenemos medidores de caudal invasivo, tenemos este multímetro. Entonces medimos aquí cuál es el caudal. Y si tenemos un manómetro, porque generalmente en las bombas tiene que estar instaladas un manómetro para que nos indique la presión. Entonces posiblemente vemos que la presión es inferior, porque se tiene entendido que la presión en la bomba debe ser mayor que la presión en la caldera para que ingrese el agua. Supongamos que aquí la presión de la caldera es 100, es obvio que este tiene que estar marcando por lo menos 125 PSI, sí, que la caldera marca 100. Y si de repente vemos que está marcando 80, imaginémonos 80 PSI, no va a ingresar jamás, porque la presión de la caldera es mayor y no le permite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos un aislamiento imaginario, medimos aquí, en la bomba, con un multímetro, y vemos cuál es el voltaje, la intensidad de corriente, para poder ver qué es lo que está pasando. Y generalmente podemos llegar a identificar que cuando eso ocurre, puede ser que el rodamiento no esté bien. ¿Sí? Que posiblemente pasó algo con rodamiento. Los rodamientos tienen ustedes ya hayan visto, mantenimiento. Y puede ser que a veces por el esfuerzo, el trabajo, la vida útil de la bomba, del rodamiento disminuya, ¿no? O hay problemas en el matrimonio, hay problemas en las empaquetaduras. Todo eso puede conllevar a que haya un problema, una afectación en la bomba. Entonces nosotros no es que vamos a revisar todo el sistema, sino aquí aislamos para poder identificar cuál es el problema. E inmediatamente se ve el personal y se hace una revisión si se tiene una bomba de reemplazo para no parar la producción, porque hay empresas que necesitan producir y se puede poner una bomba de reemplazo y hasta revisar con la otra bomba qué es lo que pasa. Generalmente cuando no hay eso, se tiene que revisar inmediatamente y poner todo el personal con la finalidad de tener expedita la bomba para poder trabajar. Por ejemplo, en las empresas, por ejemplo, una empresa textilera, de acuerdo a la producción, se da tiempo, ¿no? Para poder paralizar, pero otras no.
Entonces hay que estar inmediatamente para dar solución al problema. Y así por el estilo. Entonces, ese es el sistema abierto. Y tal como les decía, puede haber varias corrientes de masa, como una caldera, donde la corriente de masa son ¿cuál? Ahí es cuando aislamos, por ejemplo, en una caldera para ver qué es lo que pasa. Si hay problemas en una caldera, hay que analizar qué. El combustible que entra, el aire que entra para quemar el combustible, los productos de combustión que salen en B. O sea, primero, vamos viendo. A, ¿qué ingresa aquí? Combustible. ¿Qué ingresa? Agua. ¿Sí? En B, ¿qué sale? Los productos de combustión. ¿Sí? Una vez que el fluido, el combustible se quema en sus diferentes recorridos, sale finalmente como productos de combustión. Si el combustible sale negro, algo está pasando. Posiblemente hay que revisar en la combustión el quemador. Todo esto es una complejidad que hace necesario, y que justamente lo vamos a ver más abajo, conocer bien el equipo, ¿no? El agua bombeada a la caldera, el vapor que sale, todo esto, entonces hacemos un análisis de qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no? El tipo de sistema abierto que se tratará es el sistema de flujo estacionario, el cual tiene las siguientes características. El gasto de cada corriente de masa que entra en el sistema y sale de él es constante y además no hay acumulación ni disminución de masa dentro del sistema. No hay acumulación ni disminución de energía dentro del sistema. El estado de la sustancia de trabajo en cualquier punto del sistema permanece constante. ¿Sí? De tal manera que todo esto nos permita hacer los análisis correspondientes, ¿no? Un sistema aislado es el que no intercambia masa ni energía con el medio circundante, ¿no? Eso es ante todo lo importante para hablar de un sistema abierto. Hacemos un análisis. ¿Qué es la ley cero? Recuerden la termodinámica. Si dos cuerpos aislados de otro ambiente están en equilibrio térmico con otro, dichos dos también están entre sí. ¿Esto qué significa? Que siempre el calor fluye de un cuerpo más caliente hacia otro, ¿sí? De un cuerpo que está caliente hacia otro que está frío, ¿no? ¿Qué es la conservación de la energía? Que la energía que entra es igual al almacenamiento de la energía más la energía que sale, ¿no? Si no hay almacenamiento de la energía, quiere decir que la energía que entra es igual a la energía que sale. Para un sistema cíclico como el de la caldera, no hay almacenamiento de energía y por lo tanto, este es igual a cero. Si hacemos el análisis en una turbina, calor que entra, una turbina de vapor más trabajo que entra, es igual al calor que sale más el trabajo que sale, ¿no? La interpretación que tenemos que es que la sumatoria de calor menos la sumatoria de trabajo es igual a cero. Esto también se puede interpretar tomando en consideración de las integrales de calor menos las integrales de trabajo es igual a cero. Ojo, donde la circunferencia y el signo de integración significa que la suma se hace por completo alrededor de dicho ciclo. O sea, todo tiene su expresión, ¿no? Cuando ustedes ven las matemáticas y vieron la derivada, la integral, todo tiene su razón de aplicación y en el caso que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Esto expresa, por ejemplo, en nuestro caso, la primera ley de termodinámica. O sea que el calor y el trabajo son mutuamente convertibles. Claro, si en una turbina agregamos calor a través del vapor, realizamos trabajo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, hay una conversión de energía. Entonces, retomando sobre los sistemas cerrados, tenemos este caso, ¿no? Donde habíamos dicho que la energía almacenada es igual a la energía interna.
Y en este caso, si hacemos un análisis, por eso, miren, si ustedes cogen un papel y hacen un análisis, a ver, ¿qué ingresa? Calor. ¿Qué sale? Trabajo. ¿Cuál es el cambio interno? ¿Qué es lo que hay? Energía interna. Por lo tanto, el análisis de nosotros mismos de la ecuación es que el calor es igual al cambio de energía interna más lo que sale de trabajo. Por lo tanto, la ecuación es esta. Q es igual al cambio de la energía interna más el trabajo. ¿Ya? Recuerden esta, ¿no? O vayan anotando de tal manera, a pesar de que tienen sus apuntes, tienen este documento, es importante ir haciendo una anotación de lo más, lo que más resalta, ¿no? Lo que nos sirve. Entonces tenemos que el calor, ojo, en un sistema, de la energía del sistema cerrado no fluente, el calor es igual al cambio de la energía interna más el trabajo. Aquí hay que tomar en cuenta que el trabajo no es una función puntual, como es la energía interna, sino que depende de la trayectoria del punto de estado. Con ello, teniendo este análisis, recordemos la convención de signos. Q es positivo cuando se añade calor. Cuando ustedes, por ejemplo, en refrigeración, en el evaporador, absorbe el calor de los alimentos, ingresa al sistema, ¿no? Entonces, cuando se añade calor es positivo. Y en el condensador se rechaza calor, negativo. El trabajo es positivo cuando el sistema hace trabajo, eso lo vemos en una turbina, y el trabajo es negativo cuando se hace un trabajo neto sobre el sistema. Es el caso de la bomba. ¿Ya? Si tomamos en cuenta el principio de la conservación de la energía que entra es igual al cambio de la energía, más la energía que sale, se aplica al sistema cerrado, ¿no? Más general de la figura de la planta de energía. Por lo tanto, ahí se obtiene que el cambio de la energía, el cambio de la energía almacenada más el trabajo es igual a Q. Entramos a ver, para poder ya ir viendo la ecuación de la energía, que la entalpía es igual al cambio de la energía interna más el trabajo de flujo. ¿Sí? Recuerden, por eso yo les digo siempre, vayan anotando los puntos, lo esencial. ¿Cuál es el trabajo de flujo? Presión por volumen, que ya lo vimos, ¿no? ¿Sí? Entonces la energía interna es igual a U, al cambio de la energía interna, más el trabajo de flujo, o también presión por volumen específico. Y esto puede estar dado en kilocalorías o en kilogramos por metro. Bien. Entonces, para ir ya desenrollando todo esto y llegar a la ecuación de la energía, ¿qué tenemos? Si nos imaginamos que esta es una máquina en la cual ingresa en un volumen de control desde un punto 1 a un punto 2, ingresa energía potencial, energía cinética, trabajo de flujo, energía interna. Ingresa calor, se genera trabajo y sale todo este tipo de energía potencial, energía cinética, trabajo de flujo y energía interna 2, ¿no? Tomamos como referencia un punto, un nivel de referencia y una altura Z1 y una altura Z2, ¿no? Por donde ingresa y sale todos estos tipos de energías. ¿Cuál sería la ecuación de la energía? Vayan haciéndolo ustedes, vayan anotando para que vayan tomando en cuenta. Porque así, al verlo así, no lo van a comprender, ¿no? Hoja, papel y lápiz y vayan anotando. ¿Qué ingresa? Ustedes mismos. Energía potencial, energía cinética. Ya no le pongo presión 1 por volumen 1, sino trabajo de flujo. Energía interna. Y aquí más Q, que yo no le he puesto, ¿sí? Por eso les digo, vayan haciendo ustedes. Aquí me he olvidado de poner más Q.
En cambio, ¿qué sale? Energía potencial 2, energía cinética 2, trabajo de flujo, energía interna 2 y trabajo. Despejen Q. Ustedes mismos háganlo. Despejen Q y ¿qué obtienen? U2 menos U1, trabajo de flujo 2 menos trabajo de flujo 1, energía cinética 2 menos energía cinética 1, energía potencial 2 menos energía potencial 1, más trabajo. U2 menos U1, delta U. Vayan haciéndolo ustedes mismos. Y despejen, tomen en cuenta que la entalpía, que es una propiedad termodinámica, es igual a U más presión por volumen, que es el trabajo de flujo. ¿Han escuchado ustedes cuando hablan de bombas hablar de entalpía? No. Entonces, si reemplazamos esto por H, más presión por volumen, tenemos que Q es igual a delta H más delta K más trabajo. Si no hay energía cinética, ¿qué significa esto? Por eso, miren, cada equipo tenemos que hacer un análisis. Q es igual a delta H más trabajo. O también dQ es igual a dH más la diferencial de trabajo. Entonces, para la aplicación de la ecuación de flujo estacionario, es importante, o sea, para aplicar el principio de conservación de la energía a un sistema, es necesario saber qué hace el sistema y más o menos cómo lo hace. En los sistemas en general se tiene que analizar lo que está sucediendo y decidir qué cambios de energía y qué flujos o corrientes intervienen. ¿Se entiende esta parte? Repito, para poder aplicar el principio de la conservación de la energía a un sistema es necesario saber qué hace el sistema y más o menos cómo lo hace. En los sistemas en general se tiene que analizar lo que está sucediendo y decidir qué cambios de energía y qué flujos o corrientes intervienen. Con esta explicación que les voy a hacer de aquí, ustedes, cada uno de ustedes, con papel y lápiz, determinen la ecuación de la energía, a través de la ecuación de la energía, la ecuación del compresor en refrigeración. Y le vamos revisando a ustedes para ver cómo lo interpretan, cómo lo hacen. Hagan un gráfico, ¿no? Por ejemplo, consideremos una turbina de gas o de vapor, la cual recibe una corriente más o menos constante o estacionaria de flujo a alta presión. El mismo que se expansiona hasta una baja presión. Es lo que pasa. Llega el vapor de una alta presión, entrega su energía y baja la presión. En la práctica establecida, esta turbina suele ser bastante aislada, por lo que no hay flujo de calor. Q es igual a 0. La velocidad a la cual el fluido se aproxima a la turbina no es muy distinta de la velocidad que sale. Por lo tanto, se desprecia la energía potencial. Si la distancia en la turbina entre la entrada y la salida no es alta, también se considera la energía potencial despreciable. Y por lo tanto, el trabajo es igual a ¿qué? Al cambio de la energía, al cambio de la entalpía. ¿Sí? H1
menos H2. El signo, la convención de signos depende del análisis que hemos realizado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si el trabajo es negativo, que se realiza trabajo sobre el sistema. Si el trabajo es positivo, que el trabajo el trabajo realizado por el fluido. Con esto, con un papel y lápiz, entonces, encuentren, primero hagan el gráfico del diagrama presión-entalpía, hagan el gráfico, el esquema, y hagan el análisis de la ecuación del compresor. Tomémonos un tiempo de unos 10 minutos y les reviso a cualquiera de ustedes para ver cómo lo realizó. Me muestra en la pantalla cómo hizo su análisis para ver si se está entendiendo o no la ecuación de la energía. Muy bien. Entonces, trabajémoslo, ¿no? Yo incluso también lo voy a hacer aquí para que ustedes, si no lo entendieron bien, para explicarles después. Pero quiero ver el desarrollo de ustedes. Ustedes tienen también el documento, pueden revisar ahí.
ya lo tiene. A ver, Cristian Malacates, pónganos en lo que usted realizó, pero con una descripción de cómo utilizó la ecuación. El ciclo de refrigeración. Sí, la ecuación del compresor. Mm, sería lo que el calor ganado sería igual al calor perdido. ¿Sabe qué? Tómele una foto y les pone ahí para que comparta. Ya, o sea, aquí tengo, no sé si puedo ver. No, No, no se ve bien. tengo el ciclo de refrigeración. A ver. ¿Cómo le hago, hija? Puede tomarle una foto y les pone ahí. Ya. Carlos Pacha, usted también tome la foto y me envía al correo. Ya, ingeniero. Carlos Pacha. Sí, sí, ingeniero, ya le envío. Ya. Ya, ingeniero. Ya, pero ese es el ciclo. Sí, sin explicarle el funcionamiento. No. Tiene que encontrar la ecuación. Partiendo de la ecuación de la energía, ¿cuál es la ecuación del compresor? La ecuación no era el gráfico, pero ¿No? no, y la ecuación todavía no tengo. Ya, deje de compartir nomás ahí. Sí, sí. A ver, vamos con Michael Cedeño. Ingeniero, yo todavía no encuentro. No sé cómo encontrarle bien. Pues, Francisco Javier. Ingeniero, yo hice igual que el compañero Malacatos, pensaba que iba a ser el ciclo Pero de ese ciclo ya lo refrigeración. hayan visto ¿cómo se llama? Con Darwin. Sí, pues yo saqué también el ciclo. Claro, pero eso les digo, el ciclo ya lo hayan hecho con Darwin. Ya ha trabajado determinando cuál es la potencia de un compresor. No, No todavía solo me estoy todavía. No, todavía dedicando no todavía hay. no, ingeniero. Recién estamos en el ciclo de refrigeración, en el diagrama pH. La ecuación todavía no la han realizado. No, todavía No, no. todavía ninguna ecuación. Ya, muy bien, entonces voy a exponerles. Ingeniero, Vamos a disculpe, ver si yo ocupamos también en le este envío, espacio. por lo que yo también Ah, saqué la gráfica, como mis compañeros. La ecuación aún no la saqué, no sabía cómo sacarla. ya, esperen un ratito para hacerlo entonces. Ya. Vamos a ocupar un espacio así. Un espacio así. Para utilizar el menor.
Bueno, el ciclo ya están claros ustedes, ¿no es cierto? ¿Ah? Ingeniero. Entonces tenemos aquí el ciclo de refrigeración, reitero, perdón un momentito. Bueno, hasta ahora lo que hayan visto es que es el ciclo, ¿no? Ya. Entonces me confirma, ¿no? Hayan visto este ciclo termodinámico, ¿ya lo vieron? Del evaporador, el condensador, el compresor, la válvula de expansión, que justamente yo les explicaba que este es el circuito del refrigerante, ¿sí? Donde pasa por el evaporador, que es el que absorbe el calor de la refrigeradora, del congelador o de los cuartos frigoríficos, etcétera, etcétera. Entonces, o también, por ejemplo, cuando uno de una planta de hielo, entonces existen las tinas y el refrigerante a través del serpentín absorbe el calor del medio. ¿Sí? Siempre es en este sentido, absorbe el calor del medio. Así, esto es Q. Y aquí en el condensador, en cambio, lo rechaza. ¿Ya? Entonces, absorbe el calor del medio, se vaporiza y el compresor la función que tiene es absorber el vapor, pero aquí en el compresor lo que la función que tiene es elevarle la presión. Y entonces sí lo lleva a la curva de vapor recalentado. Hagámosle de una vez la curva para ir explicando con detalle esto. Ya. Entonces ahí podemos entendernos, verán.
Este es el diagrama. Este es el diagrama presión-entalpía. Entonces, entra el vapor en el punto 1, ojo, vapor saturado. ¿Qué es lo que hace el compresor? Es absorber al refrigerante el vapor y llevarlo a una región de vapor recalentado. Esta es la curva de entropía constante. Todo esto es mediante la entropía. Entonces son las curvas de entropía constante, llega al punto 2, que es vapor recalentado. Aquí con la presión constante, en el diagrama presión-entalpía se puede observar. Entonces en la región de 2 a 3 lo que se hace es enfriarlo en un condensador. Y del punto 3, me ha faltado aquí, perdón. Del punto 3 al punto 4, lo que se hace es mediante la triangulación del refrigerante que sale líquido pero alta presión, someterlo a una expansión para reducirle la presión y por lo tanto en el punto 4 está ya a una menor presión. Entonces siempre esta región presión 2 es mayor que presión 1. Igual en esta región H2 es mayor que H1. ¿Sí? ¿Está entendido esta parte? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ya, correcto. Si me entienden ahí ya no hay problema. Entonces, voy directo a plantear la ecuación de la energía. Entonces, la ecuación de la energía Q es igual a ver, símbolos. Bueno, yo no tengo aquí la oportunidad de poner el delta, ¿no? No sé si hay símbolos, no hay. No hay. Entonces usted vaya poniéndole delta H más delta K más, sí puede ser, pero lo importante es que se entienda más que más delta P más trabajo. ¿Sí? Es la ecuación de la energía. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Entender, y me voy a remitir a esta partecita. Entonces aquí tenemos la ecuación. Delta H más delta K más trabajo, ¿no? Tomando en cuenta que la energía interna más el trabajo de flujo es la entalpía, ¿sí? Es la parte termodinámica. A esto. Para poder aplicar el principio de la conservación de la energía a un sistema, es necesario saber qué hace el sistema y más o menos cómo lo hace. En los sistemas en general se tiene que analizar lo que está sucediendo y decidir qué cambios de energía y qué flujos o corrientes intervienen. Y esto, por ejemplo, para mantenimiento es importante, saber cómo yo puedo determinar un problema y cómo lo puedo solucionar desde el punto de vista ingenieril. Entonces, dejamos esta parte y volvemos nuevamente aquí. Entonces, analizamos. Hay ¿se añade calor? No. Si ustedes palpan, lo pueden también de estos compresores pequeños, sí emanan calor, pero uno los puede topar. No es tanta como los compresores de aire.
hay cambio de energía cinética, se podemos considerar que la velocidad con la que entra aquí es similar a la que sale en el compresor. Por lo tanto, también lo descartamos. Miren, en estos compresores ustedes pueden apreciar que la diferencia de entrada con respecto a la salida es pequeña, por lo tanto no hay energía potencial. Y simplemente tenemos que el trabajo es igual a ¿qué? A menos delta H. Pero delta H, ¿qué es? Delta H, si revisan la ecuación, nuevamente lo pongo. Recuerden, Q es delta U, delta H. Esto es igual a ¿qué? ¿Qué es esto 2, no? Esto va a ser H2 menos H1. ¿Sí? ¿Sí me entienden? H2 menos H1. Ya, por lo tanto, esto va a ser negativo si lo llevamos a la... Esto va a ser igual... Borrémosle esto mejor. Que en definitiva el trabajo va a quedar igual a ¿qué? A H1 H2 menos H1. menos H2. ¿Sí? Sí. Que esto sería negativo. Sí, porque H2 es mayor que H1. Pero es simplemente para entender que en el compresor que existe un motor, que ese motor consume energía. ¿Sí? Y por lo tanto, lo único que nos indica entonces la ecuación, y ustedes cuando lo traten en refrigeración van a ver que simplemente el trabajo ustedes ya lo encuentran directamente en la ecuación que posiblemente les represente Darwin, va a ser igual H2 menos H1, ¿sí? ¿En qué unidades? Kilocalorías por kilogramo. ¿Sí o no? Kilocaloría por kilogramo. Es el trabajo. Pero como aquí circula un caudal másico del refrigerante, esto lo multiplicamos por el caudal másico y ¿qué tenemos? ¿Quién me puede decir qué tenemos ahí? Caudal másico, sí, esto es caudal, M'. Entonces, caudal másico va a ser ¿qué? Esto va a ser sus unidades serían kilogramo por hora
por kilocaloría por hora, por kilogramo. Sí, que es la entalpía. La entalpía tiene esas unidades. Esto de aquí está en kilocalorías por hora. Y la presión en kilogramos por centímetro cuadrado. O, ¿Puede repetir desde la N? ya. Entonces, la potencia estaría en ¿qué unidades? En kilocaloría por hora. Pero un kilovatio son 860 kilocalorías. Y por lo tanto podemos obtener esto en, si esto multiplicamos por 860, esto podemos obtenerlo en kilovatios. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? ¿No habría que transformar las horas también a segundos? Sí, no hay problema. No hay problema, eso es es cuestión de conversión, ¿no? Pero un kilovatio son 860 kilocalorías por hora. ¿Ya? Justamente cuando lo vimos en la conversión de unidades, yo les había explicado eso, ¿no? A ver, ¿se entiende ahí? Entonces, con eso se van a encontrar ustedes cuando vean refrigeración. ¿Por qué? Pero ya aquí hacemos un análisis de dónde sale esta ecuación. ¿Entendido? Recuerden que cuando aquí despejan H, este H es H2 menos H1. Cuando pasa al otro lado, pasa H2, ¿sí? Como negativo y H1 como positivo. Por lo tanto, queda aquí trabajo H1 menos H2. Pero eso significa que se realiza trabajo sobre el sistema. Pero para encontrar el trabajo yo tengo que hacer la relación H2 menos H1. Simplemente es representativo de que esto es negativo, se realiza trabajo sobre el sistema. ¿Se entiende? Ya. ¿Preguntas? Pues de esta manera podemos seguir revisando. Recuerden que esto, si bien es plantas de vapor, pero también involucra plantas termodinámicas, o sea, perdón, plantas térmicas, ¿no? Entonces vemos compresores, turbinas de vapor. Y justamente en esta parte termodinámica hay un ejercicio que está planteado más adelante. A ver, ya. Ya, muy bien. Cuando ustedes vean ¿ya han visto los diagramas, presión, entalpía? La entalpía está en kilocalorías por kilogramo. ¿Sí? El trabajo va a estar en esto, en kilocalorías por kilogramo. ¿Sí? Entonces, la potencia es igual a ¿qué? La potencia, si esto lo multiplicamos por el caudal másico, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Caudal másico que va a estar en kilocalorías por kilogramo, kilogramos por hora. Por la entalpía, kilocalorías por kilogramos, tenemos la potencia. ¿Sí? Que es el caudal másico por el trabajo.
Entonces, resolviendo esto, tenemos kilogramos por hora por kilocaloría por kilogramo. Finalmente tenemos kilocalorías por hora. Pero como un kilovatio son 860 kilocalorías por hora, se elimina kilocalorías por hora y nos queda en kilovatio. ¿Ya? Entonces la potencia es igual. ¿Sí? Sí, es lo mismo, claro, puede llevarlo a segundos, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, mire, en general es importante saber, no aprenderse de memoria, sino saber discernir de dónde sale, por qué esto. Entonces, si ustedes están en una, frente a un equipo donde deben evaluarlo, recuerden que el perfil del ingeniero electromecánico es la explotación, el mantenimiento, y en este sentido es fundamental entender la parte mecánica y la parte eléctrica que están unidas entre sí para poder resolver los problemas que se presentan en la industria. Por lo tanto, lo importante es estar claros de la ecuación de la energía, porque todo es energético, ¿no? Y a partir de ahí, uno valorar y decir, si yo no conozco, no sé, pero debo interpretar y decir, bueno, esta es la aplicación, con esto voy a encontrar la potencia de este equipo, o ver qué problema tiene, por qué la potencia me sale tanto. Y si conozco la eficiencia, puedo determinar si a lo mejor hay un consumo excesivo de energía, etcétera, ¿no? Esto significa entonces, miren, que ustedes deben apropiarse de la ecuación de la energía y continuar leyendo esto, ¿no? El balance de energía, ¿no? Balance de masa, ¿no? Entender. Entonces yo les proporciono para que ustedes ya lean esto, porque siempre vamos a utilizar en adelante estas cuestiones, balance de energía. Entonces lean esto y finalmente revisen este ejercicio de la ecuación de la energía. Aquí les he puesto 2 ejercicios. Revísenlos para la próxima clase. Ustedes ya estén claros de esta cuestión. Entonces aquí, por ejemplo, está el ejemplo de un compresor. Una vez que quede claro esto, entonces podemos seguir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces revisen todo esto para la próxima semana. El día lunes nos volvemos a ver nuevamente y evaluamos cómo están ustedes ya en esto, en esta parte de discernir y entender una máquina, ¿no? Por ello que es importante como requisito de esto la termodinámica y transferencia de calor que veremos a continuación. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Hágalo ahora. ¿No hay ninguna? ¿De cuál? Claro, ahí es H3 menos H4. ¿Sí? Sí, es H3 menos H4. Pero ya uno ya entendiendo el del compresor, lo otro es por simple deducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si retomamos esto, aquí el trabajo es H2 menos H1. Aquí es el calor que se desprende de H2 menos H3. Aquí es H1 menos H4.
Y aquí en la válvula de expansión, no, aquí es constante esto, ¿no? Aquí aquí simplemente lo que se hace es reducir la presión, ¿ya? Eso es todo. Es estrangular. Ese es el papel que cumple la válvula de expansión. No hay rechazo, ni admisión de calor, ni trabajo. ¿Sí? ¿Entendieron? Ya. Eso es todo en esto. Si nosotros entendemos bien la ecuación de la energía, podemos deducir muchos problemas, ¿no? Entonces, esa es la parte esencial. O sea, a mí me gusta sobre todo que la gente sepa entender un problema, porque con eso va a enfrentar. Porque el rato de la hora no es que usted va a estar con las ecuaciones ahí, el libro, no. Entonces, entender, pero desde el punto de vista ingenieril y dar solución a partir de ahí. Si usted entiende bien sobre una bomba, usted va a darle solución a muchos problemas que se presentan en la bomba. Y lo veremos también cuando nos toque calcular y seleccionar una bomba. ¿Sí? Entonces, vamos a entender bien la eficiencia de una bomba y los problemas que es diferente bombear líquidos fríos que bombear líquidos calientes, como en las calderas, donde la eficiencia es fundamental y sobre todo un asunto que es neurálgico es que mientras más alto estemos sobre el nivel del mar, las condiciones son mucho más complejas para bombear. Sobre todo en todos los equipos, cuando están sobre el nivel del mar, por ejemplo en Bolivia es muy complejo, hay muchos problemas que cuando por ejemplo se lo hace a nivel del mar. Ahí los problemas se reducen totalmente. Es porque tenemos una menor cantidad de aire. Todo ello tiene que ver en función de lo que tiene que ver con el funcionamiento de los equipos. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Cualquier cuestión, hagan anotaciones y pueden venir la próxima clase y hacer preguntas, ¿no? Lo peor que puede quedar es dudas en el conocimiento, ¿no? Si no hay más, entonces quedamos hasta aquí, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pueden retirarse, están ya en la lista, todo. Bien, ingeniero. Ingeniero, gracias. Claro. Ya, Gracias, hasta luego, ¿no? Ingeniero.